Hemos analizado tres partes de la nueva luz que ha surgido en los últimos tiempos en el adventismo. La última es interesante. Durante la última década he estado recibiendo una gran cantidad de artículos, cartas abiertas y folletos sobre un tema: la necesidad de observar las festividades nacionales o las fiestas dadas a los hebreos junto con los días de reposo relacionados con esas fiestas. Este movimiento ha ido cobrando impulso entre los que se preparan seriamente para los eventos finales. Ahora se ha escrito y hablado mucho sobre este tema y es imposible cubrir todo en una reunión. Hay una buena cantidad de material técnico aquí basado en el uso del lenguaje y las prácticas históricas, por lo que voy a abordar los problemas principales con la esperanza de poder tomar decisiones finales claras. Ya que en los temas anteriores la verdad está en la base de las afirmaciones para los días festivos, Dios le dio a Israel una maravillosa secuencia de observancias durante todo el año para enseñar las principales lecciones del plan de salvación. Por ejemplo, cómo Dios está manejando la gran controversia, cómo Satanás sería derrotado. Y cada año Israel debía repetir estas lecciones para que cada nueva generación entendiera los asuntos en la gran controversia y se transmitiera la antorcha de la verdad. Fue una excelente herramienta de enseñanza. Y debido a la apostasía en la iglesia cristiana y la animosidad hacia todo lo judío, estas observancias han sido completamente olvidadas y han sido reemplazadas con cosas como Navidad y Pascua e incluso Halloween. Si los cristianos hubieran recordado las fiestas hebreas, hubiera sido fácil comprender los aspectos duales de la expiación, las razones del juicio y la nueva obra de Cristo desde 1844. Si los adventistas del séptimo día hubieran estudiado las fiestas más cuidadosamente, no estaríamos confundidos hoy sobre la justicia por la fe, el juicio, el propósito de la última generación. Las fiestas fueron y son tremendas herramientas de enseñanza para el pueblo de Dios y pueden ser muy útiles hoy. Pero no se equivoquen, los que promueven las fiestas están diciendo mucho más que esto. Las nuevas afirmaciones, estas nuevas declaraciones son el problema que estoy abordando hoy. Por ejemplo, cito: los que llegan al fin y son trasladados estarán enseñando los estatutos y los juicios. La ley, los 10 mandamientos y los estatutos es también la enseñanza fundamental que deben abrazar los 144,000 si quieren dar el fuerte clamor. Los antediluvianos fueron destruidos por no guardar los estatutos y este será el factor último que traerá la destrucción final sobre la humanidad. Los 144,000 enseñarán los estatutos en los últimos días. El mensaje de los estatutos es el corazón mismo del mensaje llevado al mundo en el fuerte clamor. Estatutos y juicios. Ya que las fiestas son parte de los estatutos, se nos dice que solo los guardadores de las fiestas serán trasladados y que es necesario para ser parte de los 144,000. Y este es el corazón de nuestro mensaje final para el mundo. Así que es mucho más que una herramienta de enseñanza. Se ha convertido en la prueba final por la cual los 144,000 recibirán el sello de Dios. Por ejemplo, con respecto a las tormentas de granizo, las piedras de granizo que caerán en la séptima plaga, cito: Dios ahora apedrea con granizo a quienes se niegan a guardar sus días santos. Así que, en primer lugar, se afirma que las fiestas eran parte del santuario celestial antes de la caída de Lucifer y eran parte de la creación de la tierra antes del pecado y se basa en la palabra hebrea moed, que puede tener varios significados: cita, festival, asamblea, congregación, tiempo designado. Así que es completamente incorrecto suponer que siempre que se usa la palabra moed se refiere a las fiestas. El significado varía según el contexto y el tema discutido. Por ejemplo, tomemos una ilustración simple de esto en el libro de Lamentaciones, libro muy corto después de Jeremías. Lamentaciones capítulo 1, versículo 15. Versículo 15. Esta es la palabra moed usada aquí. El Señor ha aullado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Ha convocado una asamblea, moed, contra mí
para aplastar a mis jóvenes. Aquí la asamblea, el Moed, es una asamblea de los adversarios de Israel que están luchando contra Dios. Hay otro ejemplo de esto en el libro de Números. Números capítulo 14 y versículo 10. Entonces toda la congregación habló de apedrearlos a Josué y Caleb. Toda la congregación habló de apedrearlos. ¿Adivina qué? Es la palabra congregación, Moed. No tiene nada que ver con los festivales o las fiestas. Y puedes encontrar lo mismo en Jeremías 8:7 y Oseas 2:9. Así que la afirmación que se está haciendo de que dado que el plan de redención fue establecido en la fundación del mundo y las fiestas son el desarrollo del plan de redención, por lo tanto las fiestas se establecieron en la creación, es una deducción muy interesante. Solo un problema, no hay evidencia inspirada de que las fiestas existieran antes del Sinaí y la palabra Moed no se puede usar para probar su existencia. La Pascua comenzó con la 10ª plaga en Egipto. Su propósito era conmemorar la liberación de la esclavitud. El día de expiación comenzaba con el ciclo anual relacionado con el tabernáculo y el sumo sacerdocio en el monte Sinaí. La fiesta de los tabernáculos señalaba su descanso en Canaán después de que sus enemigos habían sido destruidos y todo esto estaba conectado con el pueblo hebreo elegido después del Sinaí. No hay evidencia de su existencia antes de Moisés. Número 2. Hay muchas declaraciones de Ellen White que se dice que prueban la celebración de las fiestas. Aquí hay una. En estos últimos días hay un llamado del cielo invitándolo a guardar los estatutos y ordenanzas del Señor. Esto es del volumen 2 de Señales de los Tiempos, página 184. Pondré mi espíritu dentro de ti y haré que andes en mis estatutos. Review and Herald, volumen 5, página 83. Ahora, la declaración más famosa está en la Review and Herald del 6 de mayo de 1875 y quiero dedicar un poco de tiempo a esa descripción particular. El pueblo de Dios tuvo el privilegio de un doble sistema de leyes, la moral y la ceremonial. Así que veamos de qué estamos hablando aquí. Como consecuencia de la transgresión continua, la ley moral se repitió con terrible grandeza desde el Sinaí. Cristo le dio a Moisés preceptos religiosos que iban a regir la vida cotidiana. Estos estatutos, aquí está la palabra estatutos, fueron dados explícitamente para guardar los 10 mandamientos. No eran tipos sombríos. La ley ceremonial que se quitó con la muerte de Cristo. Iban a ser obligatorios para los hombres en todas las épocas, tanto como el tiempo durara. Estos mandatos fueron impuestos por el poder de la ley moral. Y ellos explicaron clara y definitivamente esa ley. Así que fíjate cuidadosamente que la ley moral fue dada por Dios en el Sinaí. Y luego Dios le dio a Moisés los estatutos, los preceptos religiosos que debían gobernar la vida cotidiana, y por lo tanto tenemos una declaración específica de la diferencia entre la ley moral y los estatutos, por lo que los estatutos no son la ley moral, sino la aplicación de la ley moral a las circunstancias específicas, cuyas aplicaciones pueden cambiar a medida que cambian las circunstancias, como las leyes que regulan la esclavitud. También eran parte de los estatutos que Dios les estaba dando en este momento. Ella continúa, los estatutos y juicios especificando el deber del hombre para con sus semejantes estaban llenos de instrucciones importantes que definían y simplificaban los principios de la ley moral con el propósito de aumentar el conocimiento religioso y preservar al pueblo elegido de Dios, distinto y separado de las naciones idólatras. Los estatutos concernientes a la herencia matrimonial y la justicia estricta, al tratar unos con otros, eran peculiares y contrarios a las costumbres y modales de otras naciones, y fueron diseñados por Dios para mantener a su pueblo separado de otras naciones.
La necesidad de esto para preservar al pueblo de Dios, de convertirse en naciones que no tenían el amor y el temor de Dios, es el mismo en esta época corrupta, cuando la transgresión de la ley de Dios prevalece y la idolatría existe en un grado terrible. Si el antiguo Israel necesitaba tal seguridad, nosotros la necesitamos más para evitar ser confundidos por completo con los transgresores de la ley de Dios. Los corazones de los hombres son tan propensos a apartarse de Dios que hay una necesidad de moderación y disciplina. Así que parece ser la evidencia más fuerte que tenemos para observar los estatutos, porque no pasaron como la ley ceremonial sí pasó. Ellos protegieron la ley moral, por lo que los estatutos eran un subconjunto de la ley moral. La ley moral es eterna, los estatutos comenzaron en el Sinaí y por lo tanto solo serían válidos mientras hubiera una teocracia, siempre que Dios estuviera guiando a su pueblo paso a paso. Así que existe la muy famosa declaración sobre la ley moral, la ley ceremonial y los estatutos. Y esto, por supuesto, está tomado de la Review and Herald del 6 de mayo de 1875. Ahora aquí está el punto interesante. Ya que tratamos con esto, mientras tratamos de entenderlo, debemos asegurarnos de que estamos entendiendo estas cosas correctamente. Ley moral primero, ley ceremonial después. Y luego la tercera categoría de leyes que se están describiendo aquí en este punto. Ella las llama estatutos y juicios y nota cuidadosamente lo que son. No son los 10 mandamientos, no son la ley moral. Debían guardar la ley moral, no podían ser parte de la ley moral si se los dio para guardarla. No eran parte de la ley ceremonial, no eran tipos sombríos para desaparecer con la muerte de Cristo. Debían gobernar la vida diaria. Fueron con el propósito de proteger la vida. Ellos especifican el deber del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes, definen y simplifican los principios de la ley moral, se aplican al matrimonio, a la herencia, aplican a la estricta justicia en los asuntos comerciales, iban a evitar que la gente siguiera las costumbres de otras naciones, debían ser vigentes para todos los hombres en todas las edades mientras el tiempo durara. Muy bien. Así es como se describe la esencia de estos estatutos. En las leyes de la herencia, por ejemplo, es la compra y venta de tierras que estaba regulada por el año jubilar en Levítico 25. Había reglas precisas sobre cómo redimir la propiedad, pero no hay evidencia de que Ellen White o cualquiera de nuestros pioneros siguió estas reglas precisas. Principios sí, reglas no. Estos se están aplicando y haciendo cumplir los principios de la ley moral y estos se encuentran en Éxodo 21 y hasta 23 y aquí está el punto clave. No hay nada sobre las 3 fiestas en las que todos los varones vinieron al tabernáculo. Así que la declaración más clara que hace Elena G. de White sobre el propósito y la perpetuidad de los estatutos no hace referencia a las fiestas o los días de reposo relacionados con esas fiestas, simplemente no hay conexión allí en absoluto. Esta es una deducción interpretativa de que estos principios no eran solo principios, sino reglas exactas que debían seguirse durante este periodo en nuestro tiempo hoy. Echemos un vistazo a algunos de los estatutos que preocupan a la gente en nuestro tiempo. Levítico, capítulo 7, versículo 34. Uno de los estatutos que Dios le había dado a Israel para proteger y evitar que se extravíen en guardar la ley moral. Levítico capítulo 7, versículo 34. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda,
y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Entonces es un estatuto, es una manera determinada de ofrecer una de las ofrendas, los sacrificios en las ofrendas de paz. Esa es una forma interesante de hablar sobre los estatutos. Veamos otro. Éxodo capítulo 30, versículos 19 al 21. Éxodo capítulo 30, versículos 19 al 21. Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Así que un estatuto es acerca de Aarón y sus hijos lavándose cuando entren en el tabernáculo del Señor. Un estatuto, una vez más. Probemos otro. Levítico capítulo 19, versículo 27. Levítico capítulo 19 y versículo 27. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Eso es un estatuto. No debes cortar las esquinas de la barba que estás creciendo. Aquí hay otro. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Yo Jehová, esto es parte de los estatutos. Echemos un vistazo rápido a uno más. Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículos 38 y 39. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Bien, así que aquí tenemos otro estatuto, otro mandamiento con el que estamos tratando. Cintas azul en todas nuestras vestimentas. Bueno, incluso aquellos que creen en los días festivos sugieren que no debemos seguir estos mandatos específicos, sino buscar el principio detrás del mandato. Y estoy de acuerdo en que la única conclusión posible es que los principios de los estatutos son vigentes mientras dure el tiempo, aunque los detalles pueden cambiar porque ya no estamos bajo una teocracia. Así que buscamos el principio detrás de los comandos específicos del día de fiesta y aprendemos las lecciones de las fiestas y practicamos sus principios. Eso es lo que deberíamos estar haciendo hoy. Número 3. Ellen White dijo, sería bueno para nosotros tener una fiesta de tabernáculos. Review Herald, 17 de noviembre de 1895. No reuniremos nuestras fuerzas y subiremos a la fiesta de los tabernáculos, por lo tanto vengan a la reunión de campamento, aunque tenga que hacer un sacrificio para hacerlo. Bible Echo, 8 de diciembre de 1893. Esa reunión de campamento ocurrió en diciembre y ella lo llamó la fiesta de los tabernáculos, no en el momento adecuado, sino en un momento de su propia elección. Así que no fue un evento conmemorativo de algo en el pasado, sino un esfuerzo evangelístico. Otro más. Entonces tu vida será de ahora en adelante una fiesta continua de tabernáculos, una ofrenda continua de agradecimiento. Manuscript Releases, volumen 18, página 270. James White escribió sobre el tiempo de las reuniones de campamento. Estas fiestas anuales de tabernáculos son reuniones de la mayor importancia. Señales de los tiempos, 8 de junio 1876. Así que la fiesta de los tabernáculos es equivalente a las reuniones campestres en la mente de James y Ellen White. Número 4. Ya que está muy claro que Ellen White no observó las fiestas y los sábados anuales, hay que dar alguna explicación de por qué la profeta de Dios del tiempo del fin no entendió algo que es muy necesario para la salvación.
El Espíritu Santo, se nos dice, no le permitió a Daniel entender completamente lo que él escribió. Lo mismo le sucedió a la señora White con las fiestas de Dios. Ahora, Daniel estaba lidiando con profecías selladas que se entenderían solo 2300 años después, mientras que Ellen White explicaba estas profecías y escribía mucho sobre los estatutos y ceremonias. Para Ellen White, las fiestas eran iguales a las santas convocaciones, las reuniones campestres, Testimonios volumen 6, página 70, y no hay nada sobre tiempos señalados para estas convocatorias. Aquí hay otro intento de explicar por qué Ellen White no lo hizo. Como a Lutero no se le fue dado el sábado, a Ellen White no se le dio toda la luz sobre las fiestas de Dios. Bueno, hay una clara admisión de la falta de evidencia para las fiestas en los escritos de Ellen White, pero señala que Lutero estaba en gran oscuridad, no tuvo la luz en muchos temas. ¿Está Ellen White, un profeta de Dios para la generación final, tan ciega como el no inspirado Lutero con respecto a las pruebas para el sello de Dios? Como en los otros temas, el nombre de Dios, la Trinidad y el futurismo, la afirmación es que Ellen White simplemente no entendió, que nosotros tenemos más luz que ella, que debemos ir más lejos de lo que el vocero inspirado de Dios fue para aprender la voluntad de Dios para nosotros hoy. Nosotros sabemos más que el profeta. Número 5. Se hace la afirmación de que Jesús guardó las fiestas anuales. Bueno, escuchen esto. Jesús viajó arriba y abajo a lo largo de la tierra dando su invitación a la fiesta. Eso suena como si estuviera guardando las fiestas. Está en Review and Herald, 7 de julio 1896. Muy bien, la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué es eso? ¿Y qué significa? Deseado de todas las gentes, página 413. Desde la curación realizada en Bethesda no había asistido a las fiestas nacionales. Su aparente indiferencia hacia las grandes asambleas religiosas. Él mismo parecía indiferente al servicio que había sido establecido divinamente. Durante muchos meses, él había estado ausente de las fiestas. Así que aparentemente no asistió a todas las fiestas a las que se le requería que asistiera. Es interesante porque el mandato en Deuteronomio 18, versículo 16, hay una orden muy específica de guardar las 3 fiestas en Jerusalén por parte de todos los varones del país. Si esto era parte de la ley moral y es crucial para nosotros hoy, entonces no es opcional más que el 7º día sábado es opcional. Y sin embargo, Jesús no fue a todas las fiestas, mientras que, como era su costumbre, en todos los días de reposo estaba en la sinagoga. Número 6. El deseado de todas las gentes, página 608, dice que durante la última cena de Pascua, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Ahora, esto sugiere que esto se refiere solo a los sacrificios en el día de la Pascua, no a la fiesta de los panes sin levadura. En Hechos de los Apóstoles capítulo 37, Pablo se demoró para celebrar la Pascua durante los 8 días de la fiesta. ¿Qué es la Pascua? ¿1 día u 8 días? Pablo se demoró para celebrar la Pascua durante los 8 días de la fiesta. Veamos brevemente Lucas 22 y el versículo 1 sobre este tema de si la fiesta era de 8 días o de 1 día. Lucas 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Toda la fiesta se llama la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, aunque la comida de la Pascua fue solo el primer día. Ezequiel. Echémosle un vistazo a Ezequiel capítulo 45, versículo 21. Ezequiel 45, versículo 21. El mes primero, a los 14 días del mes, tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Eso es específico. La Pascua era una fiesta de 7 días. Ese es el tiempo que duró.
En Hechos capítulo 12, con esto permítanme asegurarme de que entendemos este punto claramente. Hechos capítulo 12, versículos 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, Herodes procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Entonces eran los días de los panes sin levadura. De acuerdo, este es Pedro siendo tomado por Herodes durante este tiempo en particular y siendo mantenido en cautiverio. Ellen White, esta fue virtualmente la última Pascua que se celebraría, hablando de la de Jesús, porque el tipo fue a encontrarse con el antitipo en la muerte del Cordero de Dios por los pecados del mundo, pero en la crucifixión el símbolo se encontró con la realidad y allí cesó el sistema simbólico. A fin de conocerle, página 19. Esta es la última Pascua que se celebró como un mandato de Dios y por lo tanto tenemos el servicio típico y las ceremonias relacionadas con ellos fueron abolidos en la cruz. Comentario bíblico, volumen 6, página 1061. Así que Jesús no guardó todas las fiestas. Y no es solo un día que iba a pasar para siempre, sino toda la fiesta del pan sin levadura. Número 7. Se hace la afirmación de que solo los sacrificios terminaron mientras que los días de fiesta continúan. De Señales de los Tiempos, 29 de julio de 1886. Después de la crucifixión fue una negación de Cristo que los judíos continúen ofreciendo los holocaustos y sacrificios que eran típicos de su muerte, por lo que después de la crucifixión sería negar a Cristo el continuar ofreciendo los sacrificios. No se aceptaron sacrificios después de la muerte de Cristo. Comentando sobre el Concilio de Jerusalén en Bocetos de la vida de Pablo, página 121, el concilio había decidido que los conversos de la iglesia judía podrían observar las ordenanzas de la ley mosaica si así lo deseaban, mientras que esas ordenanzas no debían ser obligatorias para los conversos gentiles. Así que se decidió que aquellos entre los judíos que querían guardar la ordenanza de la ley mosaica podían hacerlo, pero esto no podía referirse a los sacrificios, porque ningún judío o gentil podía ofrecer sacrificios después de ese tiempo. Las únicas cosas que podrían continuar, que serían por elección, serían las otras ordenanzas de la ley mosaica, ahora especialmente sobre la circuncisión, pero también se aplicaba a otras ordenanzas. Esta declaración de la historia de la redención, página 320. Pablo sabía que las ceremonias típicas debían cesar totalmente y bien pronto. Las ceremonias típicas deben cesar pronto, por completo. Esto es después de la muerte de Cristo y antes de la destrucción de la nación judía. Así que los conversos judíos podían seguir celebrando estas fiestas si quisieran, pero no era necesario. Este concilio seguramente habría dicho algo sobre las fiestas si todavía estuvieran vigentes en este momento y aún fueran absolutamente una ley que tenía que ser guardada. En el libro El Cristo Triunfante, página 283, muchos que en esa ocasión participaron de los ceremoniales no volvieron a tomar parte de los ritos pascuales. La luz había resplandecido en sus corazones. Nunca más serían parte de ellos. Número 8. Pablo celebró la Pascua con sus conversos en Filipos. Eso es Hechos capítulo 20, versículo 6. Y se menciona Pentecostés. ¿Por qué hizo eso? Creo que fue por la misma razón que hizo el voto de purificación en el templo. Echemos un vistazo a Hechos 21, versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Por qué hizo esta ceremonia de purificación de los judíos en los estatutos que se habían establecido previamente para los judíos? Para alcanzar los corazones de los judíos fieles, para llegar a sus corazones. De Bocetos de la vida de Pablo, página 105.
Pablo no se obligó a sí mismo ni a sus conversos a las ceremonias y costumbres de los judíos con sus variadas formas, tipos y sacrificios. En la página 161, cumplió con sus reglas y ordenanzas. Así que cumplió con las reglas y ordenanzas. ¿Por qué? Para poder llegar a sus corazones y que ellos lo escucharan. Esa era su motivación. El consejo había decidido que los judíos conversos podían guardar la ley mosaica si así lo deseaban, de modo que Pablo guardaba la Pascua con los judíos y gentiles conversos como signo de unidad. Los años 34 al 70 después de Cristo fueron un tiempo de transición entre las leyes y costumbres judías y las observancias cristianas. Pablo mantuvo algunas leyes judías que no eran obligatorias después de la muerte de Cristo. Es interesante cuando escribe cómo él se refiere a las fiestas de los judíos en varios lugares. Las fiestas de los judíos. Número 9. Los pioneros de la Iglesia Adventista. Jay y Andrews, cuando esa ciudad fue destruida, debe ocurrir el cese completo de sus fiestas y como consecuencia de los sábados anuales que eran días específicos en esas fiestas. Las fiestas judías se extinguieron por completo con la destrucción final de Jerusalén. Eso está en la historia del sábado, página 90. Joseph Bates escribió esto: cuando sus fiestas dejan de ser obligatorias para ellos, estos sábados también deben serlo. Esto es del séptimo día sábado, página 14. Urias Smith, los días de fiesta, las lunas nuevas y los sábados ceremoniales debían cesar en la cruz. Instituto Bíblico, página 139. James White, nuevas lunas, días festivos y los sábados de las leyes judías cesaron. Review and Herald, 7 de marzo de 1854. Estas son evidencias bastante claras de que nuestros pioneros no lo vieron como obligatorios. Número 10. Se debían observar 3 fiestas principales en el templo. No se podían observar en cautiverio. Estaban estrechamente vinculadas al calendario agrícola de los israelitas con el 13º mes agregado cuando era necesario. Así que si no se podían guardar en cautiverio, ¿cómo podemos guardarlas en los Estados Unidos? Y curiosamente, los primeros frutos de la cosecha son 6 meses después en el hemisferio sur. Levítico 23 parece ser el punto de discusión más fuerte sobre el hecho de que estas fiestas son lo mismo que el sábado. Y hay algunas distinciones realmente importantes entre los sábados anuales y el sábado semanal. Incluso en Levítico 23, en el versículo 2, por ejemplo, habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, eso es Moed, y es donde se refiere a las fiestas, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Así que estamos tratando con las fiestas tal como fueron designadas en un tiempo señalado. Y luego en el versículo 3, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Así que en el versículo 2 estamos hablando de fiestas anuales, versículo 3 hablando del sábado semanal. Ahora observa algo interesante. Aquí dice que en el día de reposo no se hará ningún trabajo. No se hará ningún trabajo. Y luego, al leer las fiestas del Señor en el versículo 4 en adelante, dice en el versículo 7, no harás ningún trabajo servil. Es una frase diferente en el idioma original. Significa trabajo laborioso en nuestras ocupaciones. En el versículo 3, sobre el sábado no se debe hacer ningún trabajo. En los días festivos no se debe realizar ningún trabajo servil ocupacional. Ahora vamos a los versículos 37 y 38 en este mismo capítulo. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová. Además de los días de reposo de Jehová. Así que los Moed, las fiestas, están separadas de los sábados del Señor. El sábado del Señor nunca se usa en las fiestas.
Esa es una frase específica que se usa solo para el sábado del séptimo día. El único sábado que Dios alguna vez instruyó a su pueblo para que lo santifique es el sábado del séptimo día. Mis sábados los llamó, el sábado del séptimo día. Cuando Dios se refiere a los sábados anuales, se refiere a ellos como tus sábados. La redacción de las palabras aquí es muy importante, como una distinción entre estas fiestas y el día de reposo. Número 12. La afirmación es que las fiestas se pueden separar de los sacrificios. Puedes guardar las fiestas, pero no los sacrificios. La palabra hebrea, chak, es una de las palabras que se llaman a las fiestas y literalmente se refiere a la víctima del sacrificio. De hecho, puedes leerlo en Éxodo capítulo 23, versículo 18. Éxodo 23, versículo 18. No ofrecerás con pan leudo la sangre de mi sacrificio, chak, ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Así que esa palabra se refiere a la víctima sacrificada y también se refiere a las fiestas. Las fiestas eran extensiones de los animales sacrificados y tal vez simplemente no podrían existir sin ellos. El último punto que quiero mencionar es algo de interés debido a las interpretaciones modernas en estos días. El estudio de las fiestas enseña lecciones valiosas sobre el plan de salvación. Y nuestro tiempo está bien invertido en estudiarlas en profundidad, pero hacerlas una prueba de obediencia al mismo nivel que el sábado del séptimo día está colocando reglas hechas por el hombre por encima de la ley de Dios, de la misma manera que la tradición dominical usurpa la autoridad del legislador. Cualquier regla humana que no sea claramente enunciada en la inspiración es robar la gloria de Dios y exaltar la razón humana. Los asuntos de vida y muerte no necesitan inferencias extraídas de las palabras y posibles significados, porque Dios hace que esas cosas sean muy claras, los asuntos de vida y muerte. Por ejemplo, esta declaración fue hecha por Ellen White en Mensajes Selectos, volumen 2, página 39, sobre otro tema. Fueron presionados desmesuradamente para que aceptaran el mensaje de error. Se les hizo creer que a menos que lo hicieran se perderían. Y ese es el mismo tipo de pensamiento que se está aplicando ahora a los días festivos. Si no los observan, estaremos perdidos. En el libro Las Fiestas de Dios, que es uno de los principales libros de quienes están guardando las fiestas, hay algunas referencias interesantes. Cito: nuestra vieja naturaleza es quitada y nuestra nueva naturaleza nos es dada durante la lluvia tardía, durante la gran tribulación. Nuestra nueva naturaleza nos es dada cuando nuestros pecados son borrados durante la lluvia tardía, y esto se refiere a la condición de impecabilidad en la que vivió Adán. La única forma en que el pueblo de Dios no pecará es si se les ha dado la naturaleza perfecta. Nuestra naturaleza y ser sigue pecando. Incluso cuando no pecamos intencionalmente, estamos en un estado de pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa ha de cambiar antes de que el tiempo de gracia se cierre para siempre. Nuestra naturaleza pecaminosa tiene que ser cambiada o no podremos permanecer sin pecar ni un momento después del cierre del tiempo de gracia. Ahora esto se toma de este libro de las fiestas de Dios que se usa ampliamente. Ahora hay algunos problemas muy serios aquí. Estamos hablando de nacer pecadores, con una naturaleza pecaminosa, y mientras tengamos la naturaleza pecaminosa vamos a estar pecando. Esto es pecado original. Y la única forma en que podremos dejar de pecar es si se nos dan nuevas naturalezas durante el tiempo de la lluvia tardía y la gran tribulación. Eso es la carne santa, sobre la cual Ellen White escribió: ahora todos pueden obtener corazones santos, pero no es correcto declarar tener carne santa en esta vida. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santa. Es una imposibilidad. Mensajes Selectos, volumen 2, página 32 y 33. Cuando los seres humanos reciban carne santa, no permanecerán en la tierra, sino serán llevados al cielo. En Mensajes Selectos, volumen 2, página 32.
Dejemos que esta fase de la doctrina se lleve un poco más lejos y conducirá a la afirmación de que sus defensores no pueden pecar. Y por lo tanto, contrastamos esto nuevamente con el libro Las fiestas de Dios. Debemos alcanzar la naturaleza de Adán previa a la caída antes de la segunda venida. La única forma en que pueden ser santos es si Él les ha dado su nueva naturaleza. Siempre que tengamos una naturaleza pecaminosa estamos contaminados, por lo tanto, cuando el pueblo de Dios está sellado, la naturaleza pecaminosa debe ser quitada de ellos. Ya no son tentados por el mal. Así que aquí aparentemente esta idea de la fiesta se ha transformado en una idea que es muy similar a la enseñanza evangélica de que nacemos pecadores y que continuaremos pecando mientras tengamos una naturaleza pecaminosa. Una combinación de error a otro error más grave después. Bueno, ¿con qué estamos lidiando con todo esto? ¿Cuál es el resultado final aquí? No es una coincidencia que varios temas no relacionados se unan en el sistema de creencias de algunos adventistas. Número 1. Solo se pueden usar los nombres hebreos de Dios y Cristo. Número 2. El Espíritu Santo no es una persona. Cristo se genera o nace del Padre. Número 3. Las aplicaciones futuras de las profecías que ya se han cumplido en el pasado, pero deben cumplirse nuevamente en el futuro. Número 4. La observancia de las fiestas y los sábados están relacionados con ellas y deben guardarse. Fieles adventistas se han sentido muy frustrados con la larga demora en los eventos finales y con el continuo declive de la iglesia remanente visible, por lo que debe haber alguna nueva luz que tendrá la clave para el reavivamiento y la reforma, y comenzará la cuenta regresiva final para la segunda venida. Al igual que con todas las cosas que nos conciernen en estos días, Dios previó y nos advirtió sobre esta tendencia que está llegando a nuestro mundo hoy. Y Elena de White tiene algunos consejos importantes para nosotros sobre este tema. En un artículo titulado Sed de una sola mente, Review and Herald, 29 de mayo de 1888. Ideas erróneas se incorporarán a la obra y se presentarán como parte de la verdad a la gente, pero todo lo que Dios no ha conectado con la verdad solo servirá para debilitar el mensaje y disminuir la fuerza de sus afirmaciones. Ellos, refiriéndose a algunas personas, eligieron seguir su propio curso hasta que el mensaje del tercer ángel se convierta en algo de menor importancia y finalmente pierda todo su valor. La doctrina de la verdad se mezclará con el error y el resultado será que aquellos a quienes se les enseñe apreciarán el error como lo hacen con la verdad. Será más difícil alcanzar y corregir sus errores que traer a una compañía a la verdad desde la oscuridad de la completa ignorancia de la verdad. Hubiera sido mejor si no hubieran escuchado esta mezcla de la verdad con la falsedad. Alguien que tiene una mezcla de verdad y error puede hacer más daño de lo que muchos que enseñan toda la verdad pueden deshacer y corregir. Había quienes en los días de Pablo estaban constantemente pensando en la circuncisión y podían traer muchas pruebas de la Biblia para mostrar su obligación sobre los judíos. En lugar de ponerse al día con cada nueva y fantástica interpretación de la Biblia, aférrese al mensaje. Es el mensaje del tercer ángel que lleva la verdadera prueba a la gente. Satanás llevará a los hombres a fabricar pruebas falsas y así tratar de oscurecer el valor y hacer que el mensaje de la verdad no tenga efecto. El mandamiento de Dios, que ha sido casi universalmente invalidado, es la verdadera prueba para este tiempo. El sábado de Jehová debe ser traído a la atención del mundo, pero todas las pruebas de invención humana desviarán la mente de las grandes e importantes doctrinas que constituyen la verdad presente. De El Cristo Triunfante, página 365. Debiéramos ser cuidadosos en cuanto a la forma de recibir todo lo que se considera nueva luz. Se me ha mostrado que el artificio del enemigo es orientar las mentes para que se ocupen de algún punto oscuro sin importancia, algo que no está plenamente revelado o que no es esencial para nuestra salvación. Se cumple tan ciertamente el propósito de Satanás cuando los hombres se adelantan a Cristo y hacen la obra que Él nunca les ha confiado, como cuando permanecen en el estado laodicense, tibios, sintiéndose ricos y enriquecidos y sin necesidad de nada.
Las dos clases son igualmente piedras de tropiezo. Algunos apasionados que tienen el propósito de ser originales y que dedican a eso todas sus energías han cometido un grave error al tratar de presentar delante de la gente algo pasmoso, maravilloso, fascinador, algo que ellos creen que otros no comprenden, pero ellos mismos no saben de qué están hablando. Los ángeles de Satanás son sabios para hacer el mal, y ellos crearán lo que algunos afirmarán que es luz avanzada y lo proclamarán como nuevo y maravilloso. Sin embargo, si bien en algunos aspectos del mensaje pueden ser verdad, se mezclará con inventos humanos y enseñará como doctrina mandamientos de hombres. Muchas cosas aparentemente buenas son artimañas engañosas del enemigo para guiar a las almas por un camino que está tan cerca del camino de la verdad que apenas se distinguirá de él. Los incrédulos buscan formular alguna excusa para no recibir la verdad como es en Jesús. Donde existen estas diferencias entre nosotros, los que están afuera dirán, ya habrá tiempo suficiente para que creamos como ustedes, cuando puedan estar de acuerdo entre ustedes en cuanto a lo que constituye la verdad. Mis amigos, a Satanás no le importa cómo atrapa al pueblo de Dios en la mundanalidad o el laodiceanismo o cosas extrañas para desviar nuestra atención de la prueba real para el remanente. Hay solo una prueba en el tiempo del fin en las Escrituras, la obediencia a los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En otras palabras, la justicia por la fe. Ahora no es tan glamorosa ni tan emocionante como investigar los nombres de Dios o la Trinidad o las profecías o las observancias hebreas. Pero ser parte de los 144,000 se trata de la entrega de nuestro corazón, la victoria sobre todo pecado y el caminar diario con Dios como lo hizo Enoc. Los 144,000 tienen más que ver con el carácter que con conocimiento. Dios nos enseñará lo que necesitamos saber y dónde hemos cometido nuestros errores. Mantengamos nuestro enfoque claro y no nos desviemos con una nueva luz que no es nueva y no es luz.